Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de economía, la clase de economía ligada pues al desarrollo de la geografía, ¿no? Entonces, este tema que vamos a tocar hoy es la globalización y el modelo de desarrollo local. Pero para esto tenemos que llegar, en principio, a determinar un aspecto problemático. El aspecto problemático es analizar las consecuencias del proceso de globalización en la geografía económica, incorporando el modelo de desarrollo local. Entonces, la globalización trae muchas cosas buenas e interesantes. Es fascinante la globalización. Lo que hay en China lo tenemos en el Perú. La moda de Estados Unidos se traslada y llega rápidamente y se apodera de nuestras mentes. La interdependencia, fíjense ustedes, y eso venía en el examen, la interdependencia de los modelos económicos cada vez es más fuerte por el tema de las finanzas internacionales. Entonces, fíjense ustedes, este conjunto de beneficios muy lindos, muy buenos que trae la globalización consigo, también genera un conjunto de perjuicios, un conjunto de situaciones problemáticas que tienen que ser atendidas y resueltas rápidamente. De eso se va a tratar la clase del día de hoy. Por si acaso, a partir de aquí en adelante, fíjense ustedes, todas las clases que vamos a hacer, las preguntas del examen final van a estar muy relacionadas a las videoclases, como ha sido ya desde el inicio del curso. Entonces, por favor, lean las diapositivas, traten de ampliar la información, que esa es la manera correcta de tocar este tema que es interesante. ¿Ya? Interesante en el aspecto de que se puede conocer mucho a partir de este curso. Bueno, empezamos. El rol del Estado. Fíjate dónde estamos iniciando. De esta diapositiva va a venir una pregunta del examen final, yo les voy diciendo. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Para entender el rol del Estado en el proceso de globalización, tenemos que entender primero cómo funciona el mercado y cómo se organiza la economía en un primer momento, en el instante en el cual se dan las reglas de juego, ¿correcto? Entonces, fíjense, vamos a analizar primero, antes de volver a este gráfico anterior, vamos a analizar primero el modelo neoliberal. Un modelo neoliberal fue propuesto, fíjense ustedes, en 1776. El modelo primero liberal. ¿Ya? Primero vamos al modelo liberal. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, decía lo siguiente: los países, el poder de los países, el país que se vuelve rico, lo va a hacer no en base al oro o a la plata que pueda tener, lo va a hacer en base a su producción. Es desde ahí, desde el momento que la producción es el elemento principal, el PBI se constituye como la variable macroeconómica más importante. Fíjense, ¿eh? Entonces, Adam Smith, en el libro de Riqueza de las Naciones, nos dice, ya no dependemos del oro, ya no dependemos de la plata. Cada país va a generar éxito económico en la medida que produzca más. Y a partir de ahí, el PBI, el Producto Bruto Interno de cada país, se constituye como la variable esencial. Pero finalmente producimos ¿para qué? Adam Smith decía, producimos para el mercado. Se produce para el autoconsumo, pero actualmente el autoconsumo ya prácticamente es un elemento muy, pero muy pequeño, casi no se puede percibir. La mayoría de personas, la mayoría de ciudadanos produce para el mercado, para vender y comprar algo. Nosotros vamos a trabajar, vendemos nuestra fuerza laboral. Hoy día almuerzas, has comprado algo. Desayunas, has comprado algo. ¿Quieres divertirte? Comprarás algo. Por lo tanto, todo está en el mercado. Entonces, el liberalismo dice, el papel del Estado es el de no estorbar. Deja que las personas produzcan. Finalmente, la esencia de la economía, el éxito de la economía está en la producción. Déjalos producir, no te metas. Y ellos sabrán ya qué producen y cómo entre ellos intercambian a través de la compraventa de productos. Por lo tanto, el papel del Estado es de no estorbar. Entonces, Adam Smith decía, dejar pasar, que el mundo camina solo. A partir de ahí, esta idea, en 1929, se da una gran crisis en Estados Unidos. Esta gran crisis prácticamente es un temblor dentro de la economía estadounidense
y se rompe la idea liberalista y se dice, no, pues muchas veces el mercado puede fallar. Y cuando falla el mercado es necesario que intervenga alguien. Y ese alguien que tiene que intervenir cuando el mercado falla es el Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado se rige, el libre mercado se rige por la libre elección y se rige también por la libre competencia. Entonces nosotros elegimos qué compramos y las personas que producen determinan en qué negocio estarán vinculados sus esfuerzos al final de cuentas para qué producimos. Entonces muchas personas se hacen ingenieros. ¿Para qué? Para vender su fuerza laboral dentro del campo de la ingeniería porque la ingeniería les gustó. Pero a partir de ahí compiten entre todos los ingenieros. Los administradores competirán entre todos los administradores. Las personas que venden fruta en el mercado competirán entre ellas. Las empresas que venden carros en el mercado competirían entre ellos. Esa es la libre competencia. Y por otro lado está la libre elección. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta una chompa, una camisa, una blusa? ¿Qué tipo de moda te agrada utilizar? Si te compras un carro, ¿quieres un carro rojo, azul, verde, camioneta, bus, minivan? Lo que tú quieras, puedes comprarlo. Entonces estamos sujetos en las leyes del mercado. Estas leyes del mercado funcionan con precios y cantidades. Y con un elemento importante que es asimetría de información. Es decir, todas las personas que acudimos al mercado tenemos que tener información para decidir. Ejemplo, voy a comprar una computadora nueva. Tengo que saber qué marca, qué tipo, cuánta memoria, qué es lo que voy a hacer, para qué la voy a utilizar. Por lo tanto, algo tengo que saber de computadoras si quiero comprar computadoras. Si quiero comprar un día televisores, algo tengo que saber entre las diferentes opciones que tengo. De repente compro algo que no me sirve. Y si quiero comprar, de repente, incluso una casa, tengo que ir averiguando cómo y bajo qué términos la compraré. Cómo tendré que hacer las operaciones con el banco. Entraré a una hipoteca, pagaré al contado, todo ello tengo que tenerlo. Pero si alguien sabe más que tú, en este caso los bancos saben más de los tipos de interés que nosotros los ciudadanos, ¿qué es lo que sucede? Existen asimetrías de información. Cuando una persona o una empresa sabe más de los temas relacionados al precio y la cantidad ofrecida de los productos. Entonces, la información es un elemento esencial, pero muchas empresas guardan y ocultan información. Y ahí nace pues el rol del Estado. Hay muchas empresas que van comprando a la competencia, a la competencia que está ahí cercana, y finalmente se queda uno solo reinando en el mercado y se genera un monopolio. Entonces, cuando este mercado deja de funcionar y estas libertades finalmente son vulneradas, el Estado tiene que ingresar. Y el Estado tiene que ingresar con servicios públicos. Entonces, miren ustedes, educación privada, colegios particulares, en las ciudades muy bien. Pero a ver, invitemos a una congregación de estas que tienen varios colegios en las ciudades. Le decimos, por favor, que nos pongan un colegio en un pueblo alejadísimo de la sierra del Perú o en la selva. Y estos señores dirán, pero ¿cómo voy a poner un colegio ahí? Ahí un niño no va a pagarme pensión. Es ahí en el momento donde el Estado tiene que acudir a través de un servicio público. Entonces el Estado brinda servicios de educación, salud, seguridad, justicia y otros servicios más donde la empresa privada no llega. ¿Y por qué la empresa privada no llega a esos lugares? Uno, porque no se ha desarrollado bien el mercado. Segundo, porque los elementos de costo-beneficios no le van a convenir. Por lo tanto, el rol del Estado, el rol subsidiario del Estado implica cobro impuestos junto al dinero y acudo a las personas que están lejos. Y a partir de ahí el Estado se va organizando. El Estado puede tener sus propias empresas de derecho público, de derecho privado, de derecho mixto. El Estado también juega como empresario. Pero por otro lado, cuando ya existen personas vinculadas al mercado, el Estado tiene que intervenir a través de sus organismos reguladores. Entonces, ¿qué regulamos? Se regula la actividad de aquellas empresas, por ejemplo, relacionadas a la generación de energía eléctrica, transporte de energía eléctrica y también la distribución y comercialización. Pero también se regulan a las empresas de telecomunicación.
Y también se tendrá que regular aquellas empresas que están dentro de las concesiones mineras. Entonces el Estado entra en un rol regulador. ¿Para qué? Para que cuando este mercado, el que hemos venido analizando aquí, cuando este mercado deja de funcionar bien, el Estado tiene que intervenir. Entonces, hablamos de un modelo de neoliberal, donde se dice libertad del mercado, pero es importante que el Estado aparezca de vez en cuando con un rol importante. Pero ¿cómo se gestó todo esto? Esta revolución económica se inició con una revolución tecnológica. Y esta primera revolución industrial data pues entre los años 1760 y 1830, donde los ferrocarriles a través de la fuerza del vapor y el acero van a cambiar la composición de los mercados y van a cambiar la composición de cómo se hace comercio. Entonces la productividad va a implicar ahí que quien tiene máquinas más produzca y lo puede hacer en mejor medida. Pero esta revolución no se quedó ahí nomás. Pasamos a una segunda revolución industrial, con el uso de la energía eléctrica, con el uso del motor de combustión interna, los autos. Entonces las fábricas comienzan a generar una mayor productividad. Y entre 1860 y 1913 prácticamente rige el impacto de esta segunda revolución. Ya entre 1913 y el 72, las industrias del hierro y el acero, los ferrocarriles, las finanzas a través de las bolsas de valores, el petróleo y la gasolina, la bioquímica, el cemento y los químicos, fíjense ustedes, han revolucionado y han cambiado el rostro del planeta, de todo el mundo. Entonces la productividad avanza cada vez más rápido. Pero no nos quedamos ahí. Vienen 5 clústeres importantes de innovación que se dieron entre 1876 y el 86. Y esto va a cambiar el mundo dramáticamente. La aparición de la electricidad y la conectividad a los hogares, el motor de combustión interna con los modelos de Ford, que fueron los primeros carros producidos para toda la gente. Autos al alcance de todo ciudadano. Antes de Ford, los autos solamente eran un elemento de lujo para cierta gente. No todos podían tener un auto. Gracias a Henry Ford, que comienza a producir en serie y comienza a producir en gran escala, es que el uso del automóvil comienza a prácticamente a tener un boom y un éxito en todo Estados Unidos y posteriormente se desplaza a todo el mundo. Pero hay un punto elemental. La industria del automóvil no funcionaba si es que no se desarrollaba también el aspecto de la petroquímica. Por lo tanto, las inversiones de Rockefeller fueron importantes. Entonces, miren, los primeros autos vienen del ámbito privado. La electricidad, con los descubrimientos de Tesla, llegan del ámbito privado. La bioquímica, la química, llegan del ámbito privado. Entonces, el mercado es el que desarrolla innovaciones a través de las empresas privadas. Las comunicaciones, el entretenimiento, lo desarrollan las empresas privadas, no el sector público. Una vez que ya estos elementos de innovación ya están presentes en el mercado, es ahí donde recién el Estado interviene en estos asuntos. Pero lo esencial siempre se va a desarrollar en el ámbito privado. El invento de medicinas en el ámbito privado. Y estos son 5 clústeres que van a cambiar el mundo en su totalidad. Estos avances tecnológicos fueron espectaculares hasta más o menos 1973 al 95, cuando la producción deja de impulsar la productividad. Ahí se da un concepto bien interesante que es la paradoja de la productividad. Innovaciones que dejaron de cambiar sustancialmente el mundo y dejaron de alterar la perspectiva de productividad. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se dio esto? Una pregunta. ¿A mayor Internet, mayor productividad? ¿A mayor uso de Internet, mayor productividad? Hoy en día no se puede garantizar ello. Fíjense, hoy en día no se puede garantizar ello. Todos tienen Internet, todos tienen Facebook y todos tienen WhatsApp. Gran parte de los trabajadores utiliza WhatsApp y Facebook cuando están trabajando y eso le resta la productividad. Fíjense,
Otro tema que le restó a la productividad desde la aparición de las tecnologías. Cuando por primera vez las tecnologías se comenzaron a insertar en el mundo laboral, muchas personas que recién vivieron ese cambio, muchas personas rechazaron a las computadoras, rechazaron las nuevas fuentes de tecnología. Fíjense ustedes, por lo tanto se negaron a aprender. Entonces hay personas que se niegan a aprender, se quedan con los parámetros anteriores, que dominaban, que atendían. Lógicamente los jóvenes actuales, ¿no? Y me considero dentro de ello, somos más retadores del uso de las tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día la tecnología mal dirigida te puede generar un retroceso en la productividad, mientras que una tecnología bien dirigida y con las personas bien capacitadas en ciertos asuntos propios del manejo de variables, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener más éxito. Entonces, esta es una de las consideraciones conceptuales que se han desarrollado durante este tiempo. La nueva economía es un concepto interesante que lo vamos a desarrollar a continuación. Y vamos con la primera, la revolución industrial. A partir, fíjense ustedes, de los años ya 2000 en adelante, la posibilidad de cambiar la tecnología ha sido ya, se ha vuelto pues un elemento vertiginoso. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Constantemente la economía está siendo transformada y constantemente se comienzan a generar un conjunto de convergencias. ¿Qué es la convergencia? La convergencia es, imagínate que vamos a echar agua en un recipiente y todo el agua va a salir por un drenaje como una especie de embudo. Entonces todo el agua, finalmente todo el agua de ese recipiente va por ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es convergente, ¿no? Entonces, hay como, fíjense ustedes, cuando a ese gran tanque le hemos puesto un dispositivo para que salga el agua por ahí, cuando destapamos esa tapa y el agua comienza a fluir por ahí, toda el agua sale por ahí, ese es un concepto muy relacionado a la convergencia. Entonces, la convergencia hace de que todos pasen por cierta tecnología. Ejemplo, la energía eléctrica. Inicialmente muchas personas decían, cuando no existía energía eléctrica, lógicamente, decían, va a ser imposible de que aquí en nuestras casas, frente a tu casa, imagínate, mira cómo pensaban, ¿eh? Imagínate frente a tu casa un poste, y ese poste, después de unas 5 casas, otro poste, y todo va a ser cables y cables y cables, nadie va a poder vivir así, decían en un momento las personas. Convergencia en referencia al uso de la energía eléctrica. Hoy en día todo el mundo tiene conexión de energía eléctrica y vivimos con cantidad de postes en todas las calles. Otro tipo de convergencia. El Internet es una moda, algo que va a pasar y no se va a volver a dar. Es una moda más. No ha sido una moda. Se ha venido desarrollando de tal manera que hoy en día todo el mundo se conecta por Internet. Entonces, el uso de la computadora, la energía eléctrica, la red de agua potable son elementos de convergencia. Finalmente todo el mundo, toda la gente entra a su utilización. Entonces estamos en espacios de múltiples convergencias. Esta revolución industrial, esta tercera revolución, tiene que ver pues justamente con el tema de la innovación en tecnologías de información. Las redes inteligentes de electricidad, los productos inteligentes, las posibilidades de hacer N programaciones en tu vida, a partir de tus electrónicos, las cámaras, todo es una gran revolución. Otro concepto, ahora vamos a integrar todo, ¿ya? Un concepto importante también que apareció en este instante fue la nueva economía. ¿Y qué era la nueva economía? La nueva economía es un concepto erróneo. Este concepto decía de que ya a finales de 1990 también se había incorporado el uso de las tecnologías en los bancos, en las compañías de seguro, que ellos dijeron nada nos puede fallar. En los años 90 ellos decían, hemos conseguido saber las proyecciones del PBI, saber las proyecciones de las tasas de interés, los tipos de cambio, por lo tanto todo lo podemos proyectar y ya desde hoy día ya sabemos lo que va a pasar mañana y sabemos lo que va a pasar pasado mañana. Por lo tanto,
Las variables macroeconómicas están totalmente dominadas y domesticadas, que ninguna crisis va a ocurrir. Por lo tanto, el liberalismo y el neoliberalismo deben de ser impuestos. Tremendo error. ¿Por qué? Porque cuando se dieron las crisis económicas en los años 2009, ahí nos dimos cuenta de que muchas empresas funcionan de manera abusiva. Como captan mayor información, comienzan a engañar a los demás. Ellos se van haciendo ricos a través de utilizando, fíjense, las bolsas de valores, utilizando los productos financieros, y a partir de ahí engañan a tremendas masas de usuarios. ¿Cuál es el efecto? Tremendas crisis. Entonces, una vez que ocurre la crisis, todo el mundo dice, ¿dónde está el Estado? ¿Y qué está haciendo el gobierno para solucionarlo? Entonces ahí tenemos pues que los mercados financieros, las empresas.com, la aparición de Nasdaq generaron tremendas situaciones de riesgo. Y esto de riesgo, ese riesgo en cualquier momento se manifiesta cuando las operaciones no son sólidas. Entonces el concepto de la nueva economía se cayó. Prácticamente no se puede dominar la economía haciendo predicciones y desde una computadora. Finalmente la economía va a ser impactada por el pensamiento de las personas, por el pensamiento de las empresas, por el pensamiento de los consumidores. Entonces se van a comenzar a gestar conceptos bastante interesantes a partir de ahí. Vamos a tocar un tema importante que ha sido producto y rasgo importante de la globalización: la ausencia de fricción. ¿Qué es la fricción en el campo de la economía, en el campo empresarial? La fricción se da cuando tú tienes que ir a un lugar y hacer un trámite en una ventanilla, conversar con un joven, una señorita que está en la ventanilla, pasarle tus papeles firmados, te reciben, te sellan un cargo y te dicen, ya, vuelva de acá a 3 días. Vuelves después de 3 días, haces la cola y te dicen, todavía no salió su documento, vuelva pasado mañana. Y te vas a tu casa y estás molesto, vuelves, señorita, y por internet no podríamos ver este tema. No, todo es personal. Ahí hay una tremenda cantidad de fricción. Entonces, ¿cuándo hay fricción? Cuando el usuario tiene que ir, tiene que tramitar, tiene que hacer todo ello ahí vivo y en directo. Cuando tú haces todo por internet, bajo la nueva tecnología, lo que haces es reducir la fricción. Compramos por internet, nos desplazamos por internet, vemos cómo está el tráfico, ahí se reduce la fricción. Documentos online, toda la fricción se va reduciendo. Por lo tanto, un rasgo principal de la nueva economía, pero ya no la nueva economía como teoría, esta teoría que piensa que todo lo puede dominar, la ausencia de fricción ha sido una de las características positivas que se han dado. Otro punto importante entonces de ello es la desaparición de las distancias. Entonces desaparecen las distancias y con ello más rápido se hacen los trámites, todo por internet es más sencillo. Pero la nueva economía también se combina con otro rasgo importante que ha ido sucediendo junto con la globalización, que fue la caída del régimen socialista. Entonces, había un bloque soviético con todos los países comunistas y Estados Unidos, el bloque liberalista. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del Tratado de Marshall, se da la Guerra Fría, donde las amenazas son constantes entre ambos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista, pero nunca sucede una guerra en sí. El socialismo, desde 1961 se impone pues el muro de Berlín en Alemania. Se divide Alemania en dos y a partir de ahí el pueblo alemán es prácticamente vulnerado en sus derechos y es la familia alemana, la familia, hijos, niños, mujeres, ancianos, que van a sufrir una tremenda crisis social en este tiempo. Tuvo que pasar prácticamente casi 30 años para que esto se solucione. Entonces, Alemania queda dividida en Berlín del este y Berlín del oeste. Miren cómo se partieron Alemania
entre Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Finalmente, el año 1989, después de una gran protesta de antorchas, va a caer el muro de Berlín. Y esto va a generar un cambio enorme en todo el mundo, porque el bloque socialista se cae y esto genera un triunfo del capitalismo y con ello una prácticamente contundencia y dominio de las leyes del mercado sobre todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el punto esencial? La globalización entra en un apogeo pero fabuloso, pero mientras la globalización crezca más, el Estado también tiene que intervenir de manera más inteligente. Entonces, la globalización es algo que no vamos a poder cambiar, porque viene de arriba hacia abajo, es como la lluvia que cae. Finalmente, la tecnología que se va insertando en la sociedad es convergente y absorbe a todo el mundo. Por lo tanto, muy poco vamos a poder hacer para enfrentar la globalización. Pero hay ciertos cambios que se manifestaron, y estos cambios que se manifestaron bajo ciertas ideas bastante interesantes iban de abajo hacia arriba. Entonces la globalización no la puedes cambiar de arriba para abajo. Ni siquiera la vas a poder cambiar, sino te puedes adaptar a la globalización de abajo para arriba. ¿Y qué implicaba esto? Un nuevo modelo de desarrollo local frente a la globalización. Y este modelo es el que vamos a explicar a continuación. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Esto implica que desde cada país se comiencen a generar ciertas condiciones en productividad, competitividad, integración sociocultural y también representación y gestión política. Algunos países han comenzado a trabajar este tema. Vamos a ver cómo es el Perú. En términos de productividad y competitividad, estamos cayéndonos. En tema de integración social y cultural, también nos estamos cayendo. Y en el tema de representación y gestión política, estamos muy mal. Por lo tanto, estamos haciendo las cosas de manera opuesta. ¿Por qué? Desde abajo arriba. Nuestra representación y gestión, las personas que prácticamente están en el Estado, no están haciendo las cosas bien. ¿Y esto se refleja en qué? En los tremendos desórdenes que tenemos, la violencia social en las calles, la desorganización que tenemos frente a impactos o riesgos ambientales, como ya hemos apreciado en los últimos meses que iniciaron este año. Entonces, la esencia de todo esto, fíjense ustedes, la esencia de todo esto está en la educación. La única manera de mover, imagínense ustedes, vamos a mover a 1 millón de personas en una dirección. La única manera de mover a una masa de personas, a 1 millón de personas hacia la derecha o a la izquierda, es prácticamente organizando a esas personas. Y un elemento organizacional importante es la educación. Entonces la educación contribuye a la organización de la sociedad. Una sociedad más educada va a responder de manera más organizada a cualquier amenaza y cualquier tipo de situación difícil o de riesgo. Entonces, la cabeza, que es la autoridad, es la que tiene que velar porque eso suceda. No va a existir niveles de integración social o cultural si no existe una buena base de educación. Y lógicamente, la productividad y la competitividad tampoco va a lograr ser prácticamente tomada en su mejor beneficio si no existe educación. ¿Y esta educación para qué? El desarrollo local tiene que ver mucho con el desarrollo territorial. Y ahí es donde nuestra teoría comienza a caer en lo que es pues geografía económica. Entonces, fíjense ustedes, primer punto, educa a las personas. Y segundo punto, desarrolla el territorio inteligentemente. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá, fíjense ustedes, vamos a poner acá un grafiquito muy sencillo, muy fácil de entender. Tenemos acá un grafiquito bastante interesante, ¿ya? Donde
donde vas a comprender un poco esto. Miren, nuestros polos de desarrollo, nuestros polos de crecimiento, tecnológico incluso, están en estas ciudades: Iquitos, Piura, Chiclayo, Trujillo, Moncayo, Ica, Cusco, Arequipa. Esos son los polos de desarrollo. Entonces, estos polos de desarrollo se comenzaron a identificar desde los años 60, fíjense ustedes. En el año 50 se da el concepto de polo de desarrollo, pero ya a partir de los años 60 se comienza a pensar en estas ciudades como las que van a ser las impulsoras del cambio, las impulsoras del progreso en todo el Perú. ¿Qué es lo que ha sucedido? En Iquitos, tremendos problemas con el agua, grandes problemas con las plantas de tratamiento de residuos sólidos y la gestión de los residuos en esta ciudad. Piura, Chiclayo, Trujillo, han visto ustedes en los últimos meses qué debilidades tienen. Son ciudades apostadas prácticamente en desiertos, en lugares muy difíciles de poder ser dominados y donde se tiene que hacer una inversión en infraestructura de largo plazo. Ica, con el tema del terremoto hace unos años, una ciudad prácticamente desorganizada y una ciudad que hasta el día de hoy no se ha repuesto en su totalidad y con equidad con todos sus pobladores. Arequipa, que también tiene sus propios problemas urbanísticos. Cusco, que tiene un problema con el aeropuerto, con los aeropuertos, con las vías de comunicación, con el desarrollo del ferrocarril. Y Huancayo, que es una ciudad que cada día se desordena más. Entonces, ¿estamos haciendo un ordenamiento territorial adecuado? ¿Y cuál es la magia del ordenamiento territorial? Hay algunas teorías bien interesantes referidas al ordenamiento territorial. Entonces voy a volver a la parte donde nos quedamos. Aquí, el desarrollo territorial es parte integral, miren ustedes, integrante de un nuevo y necesario paradigma. Mira, ¿cuál es el punto? Para ordenar el territorio tenemos que ir pensando en que, yo les pido por el momento pensar en Lima. Si tú, y voy a poner un ejemplo muy claro de una avenida que tú debes conocer. La avenida Arequipa en Lima tiene 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, ¿correcto? Miren, la avenida Arequipa en Lima tiene 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. En este mismo instante, 8 de la noche, tú tratas de ir por ahí, está totalmente bloqueado. Difícil el tráfico. Congestionado. Si te vas a la parte de Miraflores, congestionadísimo el tráfico. ¿Pero por qué se ha dado esa congestión? Si la calle Arequipa tenía 2 sentidos de ida y 2 sentidos de vuelta, al principio en la calle Arequipa era era una avenida que te conducía hasta la playa. Y los días sábados y domingos la familia limeña tomaba la calle Arequipa y se iba a disfrutar un lindo fin de semana en la playa. Y no tenía el problema de tráfico que hay hoy en día. Pero llegó un momento donde el desarrollo urbanístico, fíjense ustedes, decía, en la calle Arequipa tan solo puedes construir casas o edificaciones máximo de 3 pisos. Eso es lo máximo permitido. Pero ¿qué es lo que sucedió? Llegó la autoridad y la autoridad dijo, bueno, hacemos solamente 3 pisos en la calle Arequipa. Y alguien por ahí le dijo, oye, pero yo quiero poner mi edificio de 10 pisos. No, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede. Mira, toma, te voy a dar acá algo para que se pueda. Y lógicamente el papel aguanta todo. Y se dio el primer permiso para incorporar en la calle Arequipa un edificio de 10 pisos. Vino el otro vecino y dijo, mira, si le he dado permiso a él, a mí también. Y si esto era una zona residencial y máximo se permitían 3 pisos, ¿y cómo a él le has dado la posibilidad de hacer 10 pisos? Yo también quiero. Ah, bueno, muy bien, entonces también te voy a dar tus 10 pisos. Y después vinieron los edificios de 15 pisos, los de 20 pisos. Y lógicamente le pones a la calle Arequipa, en cada una de sus cuadras, un edificio de 20 pisos, al frente otro edificio de 20, y de 20, y de 20, seguimos avanzando cuadra tras cuadra. Y todos los días a las 6 de la mañana se despiertan todos los días a las 7 de la mañana quieren salir de sus casas, todos quieren ir a trabajar y estudiar antes de las 8 de la mañana, todos quieren ser felices y todos disfrutan de un tremendo tráfico.
le echamos la culpa al chofer de combi, al amigo del colectivo que se detiene por aquí o por allá, pero el problema de fondo es que no ha habido una debida utilización y desarrollo del territorio. Por lo tanto, si tenías 2 vías de ida y 2 vías de vuelta, no era lógico que pusieras a tantas personas en edificios de estos tamaños, y que finalmente era lógico que todos van a estudiar, todos van a hacer sus actividades económicas del día a día, y lógicamente todos quieren salir, todos quieren ser felices, y finalmente nadie puede. El otro tema, que no se han desarrollado bien los mercados, incluso los mercados internos dentro de la misma Lima. Entonces hay personas que del cono sur se van a trabajar al cono norte, y las del cono norte se van al cono sur. ¿Por qué? Porque los mercados no están bien distribuidos y bien desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Territorialmente no nos organizamos en las ciudades. Tampoco hay una organización territorial dentro del espacio rural. Entonces, consecuencia de ello, nosotros estamos un tanto atrapados en nuestros propios problemas y no podemos hacer prácticamente, no tenemos una propuesta en el ámbito global. Entonces, fíjense ustedes, para la empresa, la receta para la empresa bajo una economía de desarrollo local es: piensa en global y actúa local. Piensa en global y actúa local. ¿Y qué implica esto? Seguirle la pista a las megatendencias en referencia a los negocios, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las megatendencias en los negocios? Una de las megatendencias es, lógicamente, el uso de los electrónicos. Otra megatendencia es: mucha gente se está enfermando constantemente. Por lo tanto, están volviendo a los elementos naturales. Vuelve el plano, dada que en el mundo, mira, no solamente en el Perú, hay crisis familiares. La crisis familiar es tan fuerte en el mundo que hoy en día están volviendo esa perspectiva de desarrollo armónico, de desarrollo proexistencial, ¿no? Entonces hay cantidad de alternativas que te van a dar una ayuda en el ámbito de la autorreflexión. Entonces, cantidad de empresas que están dedicadas a ciertos asuntos de asesoramiento. Los gimnasios, la estética del varón y la mujer que van cambiando, son, miren, elementos que la empresa que ha sabido pensar bien y se ha sabido direccionar al futuro, está prácticamente desarrollando sus posibilidades en referencia y en dirección de estas megatendencias. Y el otro punto, piensa local y actúa global. ¿Para qué? Para el desarrollo territorial. Entonces comencemos a pensar. Si Huancayo, por ejemplo, fíjense ustedes, Huancayo desde su fundación, Huancayo fue fundada como pueblo de indios. Y al ser fundada Huancayo como pueblo de indios, de repente es una de las ciudades más desorganizadas que existe en el Perú. Y los gobernantes que han venido uno tras de otro, los alcaldes, por ejemplo, de esta ciudad Huancayo, no han tenido esa visión de futuro. Entonces, si uno se va a cualquier otra capital, que podría ser Ayacucho, la capital de Ayacucho, la capital de Trujillo, la de Cajamarca, la de Cusco, tienes a un lado la iglesia, al otro lado la prefectura, el gobierno, y todo está concentrado en una plaza de armas. Huancayo, por ser fundado como pueblo de indios, no tiene plaza de armas. Las ciudades que he mencionado, todas tienen centro histórico. Huancayo no tiene centro histórico. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede? Desde la fundación de las ciudades, fíjense, desde la fundación de las ciudades, no ha habido una perspectiva de desarrollo territorial. Y esto nos está maltratando y es como si estaríamos amarrados a un problema, y lógicamente en términos globales nos es difícil responder. Entonces, cuán importante y desafiante hoy en día es la organización del territorio. Y es algo que tenemos nosotros como tarea pendiente, el desarrollo territorial, que tiene mucho que ver con la productividad y tiene mucho que ver con la competitividad. A ver, imagina un trabajador que sale de su casa alegre
y en cuestión de 5 a 10 minutos llegan a su lugar de trabajo y llega muy tranquilo, sosegado. Y ahora imagínate a otro trabajador que para ir a su trabajo tiene que tomar un primer bus, un segundo bus, y al tomar uno y otro de los transportes que lo llevan a su lugar de trabajo, es empujado, es golpeado, es insultado. Imagínate, y las señoritas aún más, ¿no? Sometidas a una serie de situaciones incómodas. Y después de haber pasado por toda esa situación, llegas a tu trabajo. Para volver del trabajo, 1 hora o 2 horas en el transporte. Prácticamente mirándote las caras con otros ciudadanos como tú que intentan transportarse. ¿Así elevaremos la productividad? No creo. ¿Y así elevaremos la competitividad? Me parece que tampoco. Por lo tanto, miren, ¿cuánto tiene que ver el desarrollo territorial? ¿Cuánto tiene que ver el desarrollo organizado de las ciudades para que las personas tengan un mejor nivel de vida? Y a partir de ahí, encender esa chispa que se determina, esa variable que se llama productividad. Es como una chispa, cuando la enciendes, cuando encendemos la productividad de la población y le damos buen ritmo a la educación y buen ritmo a la dotación de tecnologías, lógicamente esto va avanzando. Entonces, fíjense, hoy en día, cuando hablamos de desarrollo económico local, las recetas han comenzado a venir de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, de cómo deberíamos organizarnos mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día se tienen que determinar objetivos en los centros poblados, objetivos en las ciudades, con un nivel y visión global. Entonces, esta teoría de desarrollo económico local tiene que ver con el aspecto geopolítico, es decir, qué decisiones se toman en ciertos territorios. Entonces, gobierno regional D. Ese gobierno regional D tendrá que atender a al ámbito de su espacio geopolítico. Y cada espacio geopolítico tiene que estar definido con planes de desarrollo integral. Eso hace mucho tiempo se propuso de este modo, ¿no? Sin embargo, tanto se ha repetido que ha terminado siendo pues un discurso que siempre se da, pero que no se concretiza en la realidad. Y el otro tema importante es actuar sobre la internalización de las innovaciones. ¿Cómo incorporar las nuevas tecnologías y su uso a los nuevos elementos problemáticos que están dadas en la sociedad? Una de las formas interesantes que el mundo ha visto para justamente incorporar estas soluciones es ya no creer solamente en el gobierno. Entonces el gobierno, el Estado, solo ya no va a darnos solución. El Estado se ha convertido en un elemento muy burocrático y ha perdido mucha eficiencia al momento de organizarse. Entonces, esto ha generado la inclusión de algunas asociaciones público-privadas que son una forma en la que el Estado y el ámbito privado se relacionan y finalmente se obtiene un conjunto de ganancias que pueden afectar positivamente al territorio y también a la economía. Pero cuando estos elementos finalmente se manchan internamente, toda la buena intención que se tenía se comienza a desmoronar. Estamos viendo lo que está sucediendo en nuestro país y en Brasil con estas empresas que justamente a propósito de este conjunto de propuestas de APPs han entrado en unos panoramas pues no tan dignos, digamos. Entonces, un modelo de desarrollo económico local implica gestionar el territorio con una perspectiva de globalidad. Y esto tiene que ver con el desarrollo de mercados internos, organizar internamente el mercado, de tal manera que este mercado finalmente sea el productor de soluciones y el productor de innovaciones que den un paso al ámbito de la competencia globalizada. Entonces, ese es un tremendo reto.
claro, toda esta parte que estamos desarrollando tiene un énfasis bastante teórico. Sin embargo, dentro de esa teoría hay un elemento esencial. Si no se organiza adecuadamente el territorio, lamentablemente la competitividad y la productividad definitivamente no van a progresar en buenos términos. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. La próxima semana nos encontramos y en la quinta sesión vamos a ver ya otro tema distinto ya a la globalización. Les voy a decir qué tema vamos a tocar y también vamos a desarrollar un trabajito bastante interesante que va a ir a la siguiente, que va a estar tomado en la siguiente evaluación, y ahí ustedes tendrán la oportunidad, si por ahí se han caído en sus notas, de levantar sus calificaciones. Vamos a ver el tema de integración geográfica de la economía. Entonces ese tema tiene que ver con los tratados de libre comercio. Ahí vamos a dejar un trabajito bastante simple para todos aquellos que quieran elevar sus calificativos. Entonces, la próxima semana, en la próxima videoclase, vamos a darles ahí un anuncio de qué es lo que tienen ustedes como una oportunidad para incrementar los puntos que, si en algún momento les interesa no elevar sus calificativos en este curso, vamos a hacer un trabajito, vamos a darles una oportunidad para que ustedes puedan consolidar el éxito con este curso. Bueno, si tendrían alguna pregunta, me dicen, me informan y inmediatamente yo los voy atendiendo. Ya han enviado sus ensayos, los ensayos van a ser calificados durante esta semana. Ya me voy a dedicar a calificar los ensayos. El día lunes tenemos la clase número 5 y la siguiente clase ya en presencial que nos toca en la ciudad de Huancayo. Ahí vamos a ver ya la respuesta de esta nueva oportunidad que vamos a tener en la clase, ¿correcto? Entonces, las notas las vamos a estar publicando durante esta semana. Voy a ver el tema de los ensayos, voy a ver el tema de sus calificaciones en referencia al examen parcial que hemos rendido. Y el lunes de la próxima semana estamos incluyendo ahí un elemento adicional para que ustedes puedan levantar sus calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? Han habido en este examen parcial algunas notas bastante interesantes, bastante buenas. Se nota que ha habido un quantum de estudiantes que están haciendo las cosas muy bien. Bueno, entonces, nos encontramos el próximo lunes. El próximo lunes va a existir una posibilidad de incrementar algunos puntos en sus calificaciones. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo día lunes.